Buenos días. Me da gusto verlos. Casi nunca les digo que me da gusto, ¿verdad? No es que no me dé gusto. Siempre quiero empezar ya directo para que me canse el tiempo. Pero hoy sí les puedo decir que me da gusto verlos. Hoy el día estaba muy para quedarse en la casa, ¿verdad? Pero qué bueno que hacen la parte que les corresponde en cuanto a la sinergia de la salvación y la santidad y hacen el esfuerzo por estar acá. Acompáñenme a Filipenses 4:13. Es el último capítulo de la carta a los Filipenses y vamos a ver una frase muy conocida por los cristianos, ¿verdad? O la mayoría de los cristianos. Pero también es al mismo tiempo uno de los pasajes más sacados de su contexto en la gran mayoría de los cristianos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Todos aquellos que iniciamos el cristianismo quizás en una iglesia no bíblica, escuchamos este tipo de pasajes aplicados en situaciones difíciles de nuestra vida, ¿verdad? Cuando decimos que todo lo podemos en Cristo, lo aplicamos en cosas como, por ejemplo, lo aplicamos en cosas como decir, voy a sacar un auto a crédito, 6 años. Quizás no tengo mucho dinero o ahorita no tengo el dinero ni la certeza para asegurar que lo voy a pagar, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Cambio de micro. Ok. Voy a sacar el carro, no tengo mucho, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Oye, pero quizás le puedes echar todas las ganas que tú quieras, puedes esforzarte, ahorrar, pero ¿qué tal si me falta el dinero? No hay problema, vamos a Filipenses 4:19, de poquito más adelante de ese pasaje. Filipenses 4:19, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Dios suplirá toda necesidad, en la versión 60, ¿verdad? Entonces dice, si me falta dinero, no hay problema porque Jesús es rico. Él es el dueño de todo. Entonces, si todo lo puedes en Cristo y te falta dinero, Él te va a dar para lo que necesites. ¿Alguna vez pensaste así? ¿Alguna vez hiciste cosas pensando así? ¿Siempre pudiste hacerlo todo o no siempre? Digo, no niego que hay veces que te propones cosas y las puedes hacer, ¿verdad? Pero no siempre que te propones hacerlas puedes llevarle a cabo. De hecho, la Escritura dice que somos unos necios cuando dices, mañana haré tal y tal, sin decir, si Dios quiere, mañana haremos esto. Pero cuando usamos estos pasajes y los llevamos a un extremo, esta forma de pensar, esta lógica, si todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y aquí la palabra griega para todo es todo, pante, todo. Entonces, ¿qué tal si me propongo, no sé, ser el próximo presidente, volverme millonario, encontrar la cura para el cáncer, lo que yo quiera, tanto cosas buenas o malas? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero la lógica de este argumento o de esta manera de pensar nos lleva a concluir que si todo lo puedo en Cristo significa que lo que yo me proponga hacer, Jesús me va a ayudar porque me ama. Y si me falta dinero para llevarla a cabo, Jesús es rico y va a suplir todo lo que necesite. Por consecuencia, si esto es correctamente aplicado así, si esto fuese correcto, nos convertimos en los amos de Jesús. Y Jesús es nuestro siervo, que va a estar al pendiente de qué es lo que me propongo el día de hoy para ayudarme a llegar ahí y darme todo lo que necesite. Así que me vuelvo el centro de atención del universo. Y Dios está esperando que le indique cuál es mi próximo proyecto para que me lo prospere y me dé todo lo que necesite. Así, ellos hacen al Dios soberano, todopoderoso, lo convierten en su asistente personal que está al pendiente de los proyectos que quieran realizar, ¿verdad? ¿Quién de aquí pretendió tener a Dios como su asistente personal? No se hagan, ¿verdad? No levantan la mano por vergüenza. Yo también pretendí tener a Jesús como mi asistente personal. Y luego cuando te das cuenta que como que no está funcionando, pues ahí dices, no, pero pues mi fe compromete su poder. Entonces quieres hacerle mano de puerco a Dios, ¿verdad?
Dios, ¿qué onda? Aquí dice que todo lo puedo, que tú tienes todas las riquezas y me vas a dar lo que necesite y tengo fe. Jaque mate. Dios queda sometido a tu voluntad y es un gravísimo error. Y lo peor del caso es que se lo dicen incluso a los no creyentes, y los no creyentes analizan con simple lógica, sin saber de Biblia, y con simple lógica no puedes tener a un Dios todopoderoso sujeto a tu voluntad. Es imposible. Sin siquiera entrar a la Biblia a ver la contradicción bíblica que esto representa, por lógica simple se vuelve imposible que el Dios todopoderoso y soberano esté sujeto a tu voluntad y a tus deseos. Así que aún los no creyentes pescan fácilmente la trampa en esta interpretación. Pero si quieres que un cristiano te haga caso, solamente di Dios me dijo, o así dice la Biblia, y dejan de pensar en automático, ¿verdad? Dejan de razonar lo que estás diciendo. Y lo menciono porque Pablo nos va a hablar precisamente sobre razonar en cuanto al contexto inmediato y al contexto de la carta, para poder entender lo que significa todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El contexto inmediato, 3 versículos antes, luego te demuestra que es que cuando dice todo lo puedo, ese todo está delimitado a lo que acaba de decir, en el contexto de lo que acaba de decir. Pero hay un contexto todavía más amplio que quiero que analicemos. Entonces, quisiera que me acompañen a Filipenses 3:17, porque el miércoles, los que no estuvieron el miércoles, analizamos el pasaje que dice, donde Pablo dice que no quiere su propia justicia, sino la que proviene de Dios, la que es basada en la fe. Y el miércoles analizamos cuál es esa justicia. Y en Romanos, no lo voy a leer hoy, pero en Romanos se nos dice que Dios, por medio de Jesús, nos da el don de justicia, y es un regalo. Por consecuencia, no depende de ti, no depende, dice Pablo, del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Los que nacieron de nuevos, a los que se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacen de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. La idea de que la justicia sea un regalo conlleva que no hay nada que puedas hacer para merecerlo ni para sostenerlo, porque nunca se te tomó en cuenta tus acciones para poder recibir semejante regalo. Así que Pablo dice, de todas las cosas que él hacía con sus credenciales de fariseo, instruido de los pies de sumo sacerdote Gamaliel, etcétera, etcétera, dice, no las quiero, yo quiero la justicia que Dios regala. ¿Pero cuándo la regaló? Desde antes de la fundación del mundo. Antes de que existiera el tiempo y el universo y todo, está lo que la Biblia dice, y aquí lo menciona brevemente el libro de la vida, donde Dios tiene escrito a todos aquellos a quienes les regaló la salvación. De manera que tus acciones durante tu vida no influencian ni modifican lo que Dios decidió regalar antes de que fueras creado. ¿Me explico? Entonces, cuando Pablo dice que hay algunos que se sienten perfectos y piensan de otra forma, Pablo dice que les espera condenación, así de punto. No puedes pensar que hay algo que tú puedas hacer porque contradices directamente la Escritura cuando habla de un regalo. Entonces, Filipenses 3:17 dice, hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Pablo dice, quiero que todos piensen como yo en cuanto a eso, incluyendo la salvación. Y luego Filipenses 4:9, además de fijarnos en el modelo y los que se comportan así, nos llama a ponerlo en práctica. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí. Y el Dios de paz estará con ustedes. Así que aquí hay una condición, para que el Dios de paz esté contigo, ¿qué se requiere? Que imites a Pablo. Y lo he dicho en alguna ocasión anterior, ¿Pablo era perfecto? No. Pablo se equivocaba y pecaba y él mismo lo dice, ¿verdad? Las cosas malas que no quiero hacer, las hago. Las cosas buenas que quiero hacer, no las hago. Soy un miserable. Cuando tenemos que imitar a Pablo, ¿qué imitaremos en cuanto a esa parte? Digo, aunque no quieras, vas a imitar la parte pecadora, porque tú también tienes la misma naturaleza, ¿verdad? La idea de lo que vas a imitar en él es lo que hace después de pecar. ¿Me explico? Entonces él dice, si hacen lo que yo hago, lo que de mí han aprendido, recibido y oído, el Dios de paz estará con ustedes. Pero sería una contradicción si mis acciones determinan si Dios está conmigo o no, ¿cierto? Porque si Pablo nos dice que fuimos elegidos de antes de la fundación del mundo, ¿por qué razón mi comportamiento determina si Dios está conmigo? Pero no lo debemos de sacar de contexto. Vamos a 1 de Juan 1:6.
No saques conclusiones aisladas, ¿verdad? Cualquier conclusión que saques de un pasaje tiene que armonizar con toda la Biblia. Ahí está el problema cuando no conoces la Biblia. Cuando interpretas un pasaje, prácticamente interpretas lo que tú quieras porque desconoces todo lo demás. Pero dice 1 de Juan 1:6, si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. La versión 60, ¿me la pones por favor? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pablo nos habla de practicar lo que Él hace. Entonces, cualquiera que dice, yo soy salvo y lo entiendo y lo sé, pero no lo practica, es un mentiroso. Miente cuando dice que Él y Dios tienen una relación. Entonces, cuando dice Pablo, si hacen esto, el Dios de paz estará con ustedes, ¿a qué se refiere? Quisiera tocar brevemente, porque no es el tema de hoy, pero lo vamos a profundizar más adelante. Pero ¿cuál es la idea que tenemos en cuanto a nuestras acciones y el comportamiento de Dios hacia nuestras acciones? Si hacemos algo malo, Dios se irrita. Si hacemos algo bueno, Dios se siente feliz. Si hago lo que Pablo hacía, Dios va a estar conmigo. Si no, no va a estar conmigo. Sería un problema al compararlo con las propias palabras de Pablo que las vamos a leer al final. ¿Quién me separará del amor de Cristo? Nada te puede separar, ni lo creado, ni los ángeles, ni los demonios, y da una lista enorme de nada te puede separar. Pero ¿qué tal yo mismo? Cuando dice nada, tienes que poner unas comillas, un asterisco que diga, excepto tú mismo. Nada me puede separar de Dios a menos que yo me separe de Él. Si mis acciones están dentro de la nada, de eso nada que podría separarnos, entonces es imposible que mis acciones determinen si Dios va a estar conmigo o no. Pero en la Biblia tenemos muchísimos ejemplos de reacciones de Dios hacia el comportamiento humano. Estoy hastiado de sus sacrificios, ¿verdad? ¿Cómo entendemos a ese Dios que cambia de acuerdo a las cosas que hacemos? Ahorita vamos a ver un poco más detalle el contexto de este pasaje, pero quiero explicar primero que si la Biblia dice que Dios no cambia, y luego tenemos que hay una condición para que Dios esté con nosotros, ¿significa que Dios ha cambiado? ¿O qué fue lo que pasó? Y aquí hay un ejemplo simple. Si la Biblia dice que Dios no cambia, ¿qué opina Dios del pecado? ¿Cómo reacciona Dios ante la injusticia? Siempre está airado con el pecado y con el pecador, ¿verdad? Siempre. ¿Hay alguna vez en la que no? Que alguien peca y diga, bueno, ando de buenas, esta vez no. Tu pecado, pues, no implica nada de mi parte. No, la Biblia es clara. Dios siempre está airado con el pecado y la maldad. Es lo opuesto a Dios. ¿Y qué opina Dios de la justicia? ¿Cómo reacciona la justicia? Bien, cuando le da los estatutos o los mandamientos a los israelitas, pongo delante de ti lo bueno y lo malo, ¿verdad? Si haces lo bueno, te voy a bendecir, voy a estar contigo, a tus hijos les va a ir bien. Si haces lo malo, te voy a maldecir. Entonces, Dios va a ir fluctuando según nuestro comportamiento, o Él siempre va a ver mal el mal y siempre va a ver bien el bien. Entonces, si yo le digo a uno de mis hijos, que ya me reclamó la vez pasada él, ¿por qué estás platicando de mi balón? ¿Quién se acuerda de ese ejemplo? Bueno, yo voy a usar los hijos de otro. Si una persona, un padre le dice a su hijo, no hagas esto porque te voy a castigar. Puedes jugar en la casa, puedes saltar en la cama, pero ni se te ocurra ponerse a partir del balón. Ok, supongamos que el niño un día pues está brinque y brinque en la cama, tú lo ves y sabes que no problema, ¿verdad? No hay problema porque está haciendo lo que tú le permitiste hacer. Desde la perspectiva del niño que está brincando en la cama, cada que su papá se asome al cuarto, ¿lo va a ver enojado o contento? Pues lo va a ver normal, contento. Imagínate que este niño se acostumbra a que su papá siempre se asoma contento y se le ocurre subirse y empezar a patear el balón. Cuando su papá se asome y se dé cuenta que está haciendo lo que no debería estar haciendo, ¿qué cara va a percibir el niño? ¿Qué cara tendrá el papá desde la percepción del niño? Ya no lo va a ver contento, ni alegre, ni normal, lo va a ver enojado, ¿verdad? Y si en ese instante el niño suelta el balón y dice, no, perdón, ya no lo voy a hacer,
Quizás el papá le dice, bueno, más te vale, porque te voy a castigar. Y el asunto queda normal y sigue viéndolo como un buen padre. Si lo vuelve a encontrar jugando con la pelota, lo que no debería de hacer, y lo castiga, ¿cómo interpreta el niño las reacciones de su padre? ¿Ninguno de tus hijos te dijo alguna vez, tú eres un mal padre? ¿No me quieres porque me castigas? ¿Sí? ¿O nomás a mí? Entonces, desde la perspectiva del niño, podría decir, mi papá es muy voluble, se asoma contento y luego a veces se asoma enojado. A veces me sonríe y a veces me castiga. ¿Quién lo entiende? ¿Me explico? Ahora, desde la perspectiva del padre, ¿el padre cambió en algún momento en cuanto a su forma de ser? ¿Cambió su carácter? Claro que no. Mientras haga lo bueno, hay una reacción favorable. Ante lo malo hay una reacción contraria. Pero el padre nunca cambió su forma de ser. El hijo experimenta distintas facetas del padre según lo que él hace. ¿Me explico? De esta manera sucede con Dios cuando en la Escritura se escribe en cuanto a Dios y si Dios estaba enojado y luego a Dios se le pasó el coraje. Y, entonces Dios cambia. No, el que cambia soy yo moviéndome entre las cosas que agradan y desagradan a Dios. A Dios siempre le ha desagradado la maldad y la injusticia y siempre le ha agradado el bien. Y si yo no hago las cosas que corresponden, voy a ver a un Dios, si soy de su pueblo, voy a ver a un Dios que dice, yo castigo y reprendo al que amo. ¿Verdad? Dice, Dios está enojado. Pues sí. Pero entonces cuando se pone contento, ¿Dios cambia? Claro que no, porque esa siempre ha sido su actitud por siempre. Entonces cuando Pablo dice, si hacen esto, el Dios de paz estará con ustedes, no está hablando de que te abandone o te deje, sino estará a tu favor. Si haces lo incorrecto, vas a acarrear disciplina de parte de Dios, y la propia Escritura dice que la tristeza al presente no es causa de gozo, y va a ser algo desagradable a mi percepción. Entonces, cuando leamos la Escritura, tenemos que entender que Dios no cambia, pero nosotros experimentamos cosas diferentes de Dios o de parte de Dios según lo que hacemos. ¿Me explico? Esto es importante para entender la frase de todo lo puedo en Cristo. Entonces, si tenemos que imitar a Pablo y nos enfocásemos en las cosas buenas que ha enlistado, que él sigue adelante y lucha, como somos buenas gentes, pues decimos, sí hay que imitarlo, pero como somos también mal pensados, tendría que irme a las peores partes de Pablo. Cuando Pablo estaba en la cárcel, y como manifiesta en la carta a los Filipenses, no siempre ha tenido lo suficiente para vivir bien. Se habrá sentido angustiado, se habrá sentido desesperado. ¿Puede un creyente genuino, bíblico, estar ansioso por una situación o no? ¿Qué haría Pablo en los momentos más difíciles de su vida como para poder imitarlo? Si yo me angustio, ¿te pasa por la mente que quizás Pablo se angustió? Si yo me afano en cosas de la vida, ¿crees tú que en algún momento Pablo se afanó? Vamos a Hechos 27:20 para ver un poco de las reacciones de Pablo y poder entrar en el contexto de lo que nos va a decir en Filipenses 4. Dice, como pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Sabemos que en el naufragio, pues ya cuando no se ve tierra, te quedas sin comida y estás a la deriva, Pablo dice, pierdo la esperanza. Perdimos, todos los que estaban en el barco, perdimos la esperanza de salvarnos. ¿Qué se siente perder la esperanza en cuanto a algo? ¿Alguien lo ha experimentado? Seguramente, ¿verdad? Cuando dices, tengo la esperanza de pasar el semestre y ves un 3 de calificación, pierdes toda esperanza, ¿verdad? Porque ya ni te recuperas sacando puros 100. Ahora, ¿y si sacaste un 3, qué te hace pensar que vas a sacar un 100 después? Así que no es nada agradable perder la esperanza. Y es una especie de angustia porque sabes que ya no hay salida. Segunda de Corintios 1, 8 al 9. Dice, hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados, bajo tanta presión, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida.
nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Entonces, ¿cómo crees que se sentía Pablo aquí? ¿Cómo entiendes? Agobiado y bajo tanta presión que perdió la esperanza de vivir. Y dice, pero eso fue para que aprendiéramos a no confiar en nosotros mismos. Pablo está confesando que en ese periodo de tiempo donde le estaba yendo mal, tenía una confianza en sí mismo que tuvo que desechar. Tuvo que dejar ir, ya, no hay forma en que yo pueda salir de esto. ¿Alguien se ha encontrado una situación así? Cuando sabes que tienes deudas, que quizás es el caso más común en nuestra cultura, somos muy dados a endeudarnos, ¿verdad? Tenemos deudas y tú dices, mira, tengo un empleo, ¿verdad? Y me dan tanto por quincena o por semana. Si me aplico y ahorramos, pago las deudas. ¿Qué pasa cuando te corren? ¿Cómo te sientes con respecto a las deudas? ¿Agobiado? ¿Bajo presión? ¿Sin esperanza? Entonces yo creo que Pablo deja en claro que cuando dice que era para que aprendiera a no confiar en sí mismo, incluye este ejemplo de las deudas. Tengo trabajo, tengo confianza, ¿verdad? Ya no tengo trabajo, ya no tengo confianza. Entonces yo confío en que si ahorro, voy a pagar y confío en mí mismo. Pero cuando te corren y te vienen a cobrar, la confianza en ti mismo, después de esforzarte por conseguir trabajo y no conseguirlo, la confianza en ti mismo va a desaparecer completamente, porque te vas a encontrar con la realidad que nunca tuviste el control de la situación. Tú te imaginabas que ibas a tener trabajo y eso te daba la ilusión de control, ¿verdad? Cuando te enfrentas a la realidad de que tú no tuviste el control cuando te despidieron, se acaba la confianza en ti mismo. ¿Alguien ha vivido eso? Bueno, Pablo también. El asunto es que este punto nos lleva a una situación de angustia que contradice la confianza que tenemos en Dios, ¿verdad? Si realmente sabemos que Dios ha prometido que techo, comida y vestido no nos faltarán, porque Dios es justo y da salario a sus obreros, si eso es una verdad, no tendríamos por qué estar angustiados, pero el hecho es que nos angustiamos. Entonces, Filipenses 4, del 10 al 12, leamos por favor. Pablo nos da información muy útil. Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. Aquí está hablando de que le llevaron una ayuda económica. Y le da mucho gusto, ¿eh? ¿A quién le da gusto cuando le pagan o cuando le dan dinero? Me alegro muchísimo en el Señor, ¿verdad? Ok, versículo 10. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Entonces, Pablo estaba bien bendecido, entre comillas, defínase bendecido como muchos cristianos lo traducen, sin problemas económicos, sin enfermedades, con tu familia toda cristiana, con un buen carro, con un buen trabajo, etcétera, 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 ¿verdad? Eso es estar bendecido para muchos. ¿Tú crees que Pablo vivía así? Bueno, aquí es gráfica la descripción, ¿verdad? A veces se queda con hambre. Esto nos lleva a cuestionarnos. Jesús dijo que no nos faltaría comida, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando te queda hambre? Comiste y te quedó hambre. ¿Te faltó comida? ¿Qué opinas? Todos hemos comido y nos queda hambre, ¿no? Ah, pero cuando vas de visita y no tienes confianza, te aguantas. Si estás en la casa o pagaste, pues a lo mejor pides más. Pero en cuanto a la promesa, no nos faltará comida y tenemos hambre. ¿Quién de aquí ha pasado al menos un día sin comer porque no tiene para comprar comida? Levante su mano. ¿Dios falló su promesa? Y diré, Dios, ¿qué onda? Un día, bueno, ya no sigo preguntando quién 2, 3, 4 días sin comer algo. No porque andabas en ayuno, porque no tenías para comer, no había con qué comprar.
¿Qué onda con la promesa de Dios? Pablo dice, sé saciarme, estar lleno y sé tener hambre. ¿Cómo entendemos la promesa de Dios? ¿Cómo la entendemos? Habría que preguntar, bueno, ¿tendremos todo lo necesario en la perspectiva de quién? ¿A ojos de Dios o a mis ojos? Porque uno nunca llena, ¿verdad? Cuando estás trabajando para alguna empresa, dices, bueno, pues ahorita no gano mucho, así que no me puedo ir de vacaciones, no puedo hacer esto, no puedo, pero llegará el día en que voy a ser bien feliz porque voy a ganar más y voy a poder comprármelo, ¿verdad? Me va a quedar mucho dinero para gastar. Alguien ha experimentado que cuando le pagan más, a fin de cuentas sigues teniendo los mismos deseos de irte de vacaciones, comprarte el carro y todo, porque a pesar de que ganas más que antes, ahora gastas más que antes. ¿Sí? ¿O nomás a mí? Entonces dices, como ya tengo esto, pues ahí va un servicio más, vale internet de 100 megas. Me cobran el doble que los tenía, los 5 meguillas que tenía ahí, bueno, 100 megas para poder ver el Facebook y vivorearlos a todos a gusto. Entonces, le vas comiendo, porque ahora le agregas necesidades básicas, ¿verdad? Y dices, pues no me queda dinero para gastar, bueno, voy a esforzarme para ganar más. Ganas más, gastas más y te sigues quedando sin lo que tú soñabas. Y ese ciclo nunca se quiebra, nunca se rompe. Siempre vas a estar deseando más. ¿Cómo se puede cumplir las palabras de Jesús de que vas a tener lo suficiente, lo que necesitas? Necesitamos entender su perspectiva. ¿Cuánta comida necesitas para vivir? ¿Cuánta? Para que no te mueras de hambre, ¿cuánta ocupas? Pues bueno, pues quizás como la película de Kung Fu Panda, una hoja de ginseng y jugo de rocío del universo, no sé cómo estaba. Gente que medita tanto que come cualquier cosita y está vivo. Entonces la perspectiva de lo que es suficiente o necesario es con respecto a Dios. Porque si tenemos nuestra bodega del Señor bien abastecida y te quedas sin comida durante 5 días, ¿te afecta? Porque el cuerpo es asombroso. Cuando al tercer día no le das de comer, se resigna y va y abre la bodega y empieza a agarrar de la grasa que tenías acumulada para esos momentos de urgencia en los que quizás no vas a tener para comer, y empiezas a adelgazar y no necesitaste comida, ¿verdad? Entonces la promesa de Dios tenemos que entenderla en su sentido más amplio, que es su perspectiva. No te vas a morir de hambre si no ha llegado el día de tu muerte, ¿verdad? Pero vas a tener para sobrevivir. El asunto aquí es que para nosotros, quizás, estoy tan acostumbrado a mi internet de 100 megas que no es vida navegar con 5. Con 5 megas no se navega, o sea, qué oso. 100 megas, no voy a estar ahí 20 minutos esperando que descargue la foto, lo que tú quieras, el video, no. Y nos empezamos a quejar. Hombre, ¿por qué? O sea, yo estaba bien, mira en la miseria que me tienes. 5 megas de internet. Suena gracioso, pero sí hay muchos cristianos, no hablo de los que no que son cristianos, muchísimos cristianos que te dicen, no hombre, nos está yendo bien mal, ¿por qué? No, pues el negocio y así, pero tiene su persona que le ayuda en la limpieza, tiene muchas cosas, carro y todo, y se queja de que le va muy mal. Dice, pues ¿qué me dejas a mí? Estoy en la miseria. Nuestra perspectiva de lo suficiente tiene que ajustarse a lo que Dios ve y lo que Dios ha establecido como suficiente. Entonces, cuando Pablo dice aquí, versículo 11, no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido, ¿verdad? He aprendido. Eso implica un proceso, y quisiera que viésemos el original. La palabra aprendido es el griego manzano, que se traduce como aprender datos clave, obtener conocimiento de la experiencia, lo que implica reflexionar, decir, por lo que me ha pasado, me di cuenta de. ¿Me explico? ¿Quién de aquí ya tuvo que sobrevivir con 5 megas? Y tiene que darse cuenta de que, pues está bien que sí, o sea, hay mucha diferencia con respecto a los 100, pero ya que estoy aquí, pues ya me di cuenta
que no es tan grave, ¿verdad? Al cabo me robo la del vecino. Pónganle password fuertes a sus antenas, ¿verdad? Porque está dura la cosa. Bueno, aprender datos claves por medio de la experiencia, dice Pablo, eso es lo que he aprendido a estar en abundancia o en escasez. Y lamentablemente no es a la primera experiencia. Reflexionas en base a lo que te ha estado pasando y caes en cuenta, ¿sabes qué? Entendí esto por las cosas que te han pasado. Y cuando dice que ha aprendido a estar satisfecho, la palabra satisfecho es autarqués, que se traduce como contento, satisfecho o autosuficiente. Esta traducción de autosuficiente puede ser en sentido positivo o negativo. En sentido positivo, imagínate que tienes como los comerciales esos que venden su casa, dos parejas que dicen, vamos a vender la casa, ¿y qué hacemos con el querubín? Y un pelado viejote que no hace nada y nomás está viendo la tele y comiendo. Y lo sacan de su casa para que sea autosuficiente y ya no esté de mantenido. Ese es un sentido positivo de la autosuficiencia, ¿verdad? Un sentido negativo es decir, yo no necesito a Dios ni nadie porque yo puedo solo. Ese es un sentido negativo de la autosuficiencia. El asunto aquí que dice Pablo, que él ha aprendido a estar satisfecho, a estar contento. Es suficiente. Me quedé con hambre, pero estoy satisfecho. Estar satisfecho no es sinónimo de estar feliz, ¿verdad? Estar feliz y estar satisfecho son cosas distintas. Puedes estar satisfecho y al mismo tiempo no estar feliz. ¿Alguna vez lo has vivido? Leamos el versículo 14, Filipenses 4:14. Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Entonces, entendamos esto, para hacer la diferencia entre estar satisfecho y estar feliz. Pablo dice, estoy contentísimo en el Señor, me ayudaron, pero no lo digo por la necesidad, he aprendido, lo he experimentado, los datos claves, ya los comprendí, puedo estar contento. Y luego dice, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. ¿Cómo es que está contento, satisfecho, pero también estaba angustiado? La palabra angustia es thlipsis, que se traduce como aflicción o tribulación. Y el diccionario Helps dice que propiamente significa presión interna que provoca que alguien piense que no hay salida. Entonces, Pablo está diciendo, he aprendido a estar contento, satisfecho, en mi angustia, en esa situación que pensaba que no iba a salir, que no hay esperanza, y no es nada agradable. ¿Pudiese existir una persona sin esperanza, angustiada y al mismo tiempo feliz? ¿Qué opinas? No dije y al mismo tiempo contenta, al mismo tiempo feliz. Yo he visto muchos cristianos tener que cargar ese peso de hacer algo ilógico, porque la Escritura dice que nos regocijemos aún en las pruebas, ¿verdad? Entonces les está yendo bien mal, se le murió un familiar, y tienen que estar, no, gozoso, hermano, gozoso. Si no seas hipócrita, no seas mentiroso. ¿Cómo vas a estar feliz si se te murió alguien? ¿Cómo vas a estar feliz si todo está mal? ¿Me explico? Leamos Job 2:10, a ver qué tan feliz estaba Job. Job le respondió, mujer, hablas como una necia. Le está hablando a su esposa, ¿verdad? Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Acababa de perderlo todo, ¿verdad? Sus hijos, todo. ¿Estaba feliz? ¿Sí o no? No. ¿Estaba satisfecho? ¿Sí o no? Cuando tú estás dispuesto a recibir aún lo malo, habla de contentamiento, no de felicidad. Decir, aún esto es bueno. Me contento con esto no significa me pongo feliz con esto. Por eso la palabra más apropiada ahí sería estoy satisfecho. Recibo lo bueno y lo malo, está bien. Pero eso no significa que estoy feliz.
¿Me explico? Hay personas que en lugar de estar en duelo, como vemos en la Escritura, que guardaban un mes de duelo por alguien fallecido, del conocimiento de todos, Aarón o Moisés. Hay personas que están en medio del duelo y quieren estar felices para aparentar ser cristianos de veras, ¿verdad? Porque hay lugares donde te presionan. ¿Tienes cara de derrota? ¿No tienes al Espíritu Santo? Bueno, pues nomás lee los salmos para que veas cómo se expresaba el salmista y cómo hablaba de que se le carcomen los huesos por dentro, a ver qué tan feliz se sentía. Tenemos que aprender a diferenciar lo que es estar satisfecho y lo que es estar feliz. Y Pablo nos deja claro en la Escritura que a pesar de estar en angustia estaba satisfecho. Y cuando podemos entenderlo, podemos avanzar en imitar a Pablo, ¿verdad? Filipenses 4, 6 al 7 nos da la parte práctica de cómo poder llegar a estar satisfechos, aunque no estemos felices. Dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y este es otro, creo que voy a ver 3 pasajes famosos. Este es el segundo. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? ¿Nunca oraron por ti pidiendo que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento estuviera contigo? Bastantes veces. Oye, que está bien mal, no te preocupes, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento está contigo, ¿verdad? Cuando hacían un llamado al altar, pasábamos todos al altar y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y se interpreta como que es algo que va a pasar inmediatamente, ¿verdad? Es una sobada de lomo que Dios te hace, donde hace que digas, ya estoy en paz. Qué bonito se oye, pero no es bíblico. ¿Por qué? Porque cuando analizamos el original de este pasaje, aunque sí es cierto que la paz repasa, va más allá de cualquier entendimiento, no habla de un hecho milagroso que de repente va a hacer que te sientas bien. Primero, cuando dice no se inquieten por nada, la palabra inquieten es merimnao, que se traduce como estar ansioso, distraído o dividido en partes. Esta palabra dividida en partes es la más gráfica. ¿Alguna vez tienes una angustia tal que aunque estén pasando cosas chidas no las disfrutas? Porque estás angustiado. Eso es como que estoy dividido, estoy distraído. No puedo concentrarme en las cosas buenas que me pasan porque tengo esta angustia. Entonces dice Pablo, no se inquieten por nada. Y luego nos habla de causa y efecto, ¿verdad? En toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. La palabra oración es proseuke, que viene de proskumai, intercambiar deseos. Y la palabra ruego es de esis, que se traduce como necesidad, suplicar o sentir una necesidad personal y urgente. Entonces, estoy angustiado, inquieto, ese no es el problema. Te vas a sentir así muchísimas veces. Muchísimas veces. Y si llevases una vida como Pablo, mucho más frecuente que lo que nosotros sufrimos por los 5 megas, ¿verdad? El asunto es que yo tengo que ir a orar a Dios y exponerle esta necesidad personal y urgente. Pero la palabra orar tiene que ver con intercambiar el deseo. Esto urgente y personal que me puede y que me deja intranquilo y no me deja disfrutar lo que debería estar disfrutando, voy y le digo a Dios eso que siento. Y luego, el efecto o la consecuencia es, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Así que fíjate, cuidará sus corazones y sus pensamientos. Nosotros cuando nos hablaban de la paz que sobrepasa todo entendimiento, pensábamos que inmediatamente me voy a sentir bien, ¿verdad? Y esto no es lo que dice la Escritura. Esta paz que sobrepasa todo entendimiento es para cuidar tu corazón y tus pensamientos. Y la palabra cuidar es el griego phroureo, que se traduce como guardar, mantener, proteger en sentido militar. El ejemplo gráfico es, imagínate que hay una puerta y hay un militar afuera. Para que el militar esté cuidando, ¿qué tiene que traer el militar para cuidar? Un arma. Cuando alguien quiera entrar a la puerta y no debe, y él está cuidando, ¿qué va a hacer? Defender o atacar si es necesario. ¿Para qué sirve esa paz?
para guardar o mantener en sentido militar sus corazones y sus pensamientos. La palabra corazones es el griego cardia, corazón, mente, hombre interior. Tiene que ver con quién eres, cómo piensas, ¿verdad? Y cuando dice de sus pensamientos, el griego es noema, que se traduce como el resultado de pensar, propósito, pensamiento. Entonces, esa paz que Dios da se encarga de que tu mente y las cosas que haces estén resguardadas por Dios. Y no habla de emociones. Tiene que ver con decisiones correctas. Por eso, ¿se acuerdan que hace poco estaba hablando que la paz no es un acto milagroso que viene, sino algo que se produce de acuerdo a las cosas que decidimos hacer? Por eso la Escritura es clara, y lo mencionaron ayer en uno de los expositores. En Efesios dice que son unos tontos si no hacemos lo que Dios quiere. Somos unos tontos. Decidimos de forma diferente a la que Dios hubiese querido que decidieras. Entonces, cuando nosotros vamos a orar y le mostramos todas nuestras inquietudes y ansiedades a Dios, Dios en su paz te envía de su paz, no para que te sientas bien, sino para cuidar tu mente y las cosas que decides hacer. Porque si yo aquí, si me cambian el chip y entiendo lo que debo de hacer y me pongo a trabajar en hacerlo, no siempre voy a estar batallando en ese mismo problema. ¿Me explico? Es como el borracho que va a la cantina a embriagarse y llora porque es borracho, ¿verdad? Un ejemplo más práctico, me dejó. Y muchas canciones dicen, yo no las oigo, me platican. Muchas canciones dicen, estoy aquí ahogado en la cantina por tu culpa. Ámame y sácame de aquí. ¿Quién es la víctima? El ebrio, ¿verdad? ¿Cuándo va a salir el ebrio de su condición si la mona no lo pela? Ahora, ¿quién en sus 5 sentidos, mujeres, diría, sí, cierto, pobrecito, deja voy y te saco de borracho? Si no puede con él mismo, ¿qué te hace pensar que va a poder cuando tú estés en su vida? Así que el que esté ahí borracho y te eche la culpa, ahí déjalo, no lo saques. Es lo mejor que le puede pasar al mundo, que se quede ahí. ¿Me explico? No entiendo qué les hace pensar que si van y lo sacan de ahí, ahora sí ya van a ser felices. Es lo más ilógico que puedes pensar. Pero fíjate la idea. Estoy borracho por culpa de una traicionera. Nunca va a salir de ahí hasta que llegue alguien y lo rescate. ¿Qué es lo que hace Dios al respecto? Cuando tú dices, Dios, no me voy a refugiar al alcohol ni a la comida, porque algunos se refugian en la comida igual que en el alcohol, ni en las redes sociales, algunos se refugian ahí, ni con mi novio, mi novia, mi pareja. No me voy a refugiar en nada. Voy a llegar ante Dios y le voy a decir, yo sé que no debería estar angustiado, porque tú has prometido proveerme en lo que necesite. Sin embargo, me siento angustiado. No lo oculto. Y no te digo, Señor, gracias por todo lo que me das, porque no siento agradecerte lo que me está pasando. Así que me desahogo con Él y le digo, al final, como Jesús, haz tu voluntad. Gracias por lo que estás haciendo a fin de cuentas, aunque aún no lo puedo comprender. Y entonces la paz de Dios va a cuidar aquí tu mente. ¿Cómo? Pues mira, si tú sabes que Dios tiene control de todo y que escucha tus oraciones y que te fuiste a desahogar con Él y que todo obra para bien para aquellos para los que conforme a su propósito fueron llamados, ¿qué va a pasar con tu mente? Tiene que empezar a comprender, por eso hablábamos de tener los hechos clave, que es lo que Pablo dijo, aprender a estar satisfecho, tener los datos clave para decir, entiendo. Pedro le dijo a Jesús, no me lave los pies, y Jesús le dijo, no me entiendes ahora, pero lo entenderás. Entonces, hacemos la parte que corresponde de ir a estar con Dios y Él se encarga de cuidar lo que tenemos aquí, para que cuando nos levantemos y continuemos con nuestras vidas, seamos congruentes con lo que la Escritura dice y hagamos cosas que nos alejan de esa situación complicada.
no es, mira, pues pasé al altar, me caí, me levanté y ya todo está mejor. No. Dios lo podrá hacer con los nuevecitos, como a mí Dios me lo hizo una vez. Y sí, cuando me levanté era muy distinto. Lo malo es que siempre quería pasar pues para que se me arreglen los problemas, pero me funcionó al menos una vez, nuevecito. Ya después, ni aunque le echara crema a caerme, no. Ni aunque estuviera bien ungido el que venía a hablar, no. Me levantaba y ya mi vida es diferente y toma, llegas a la realidad, ¿verdad? ¡Pum! Es un gancho al hígado cuando te encuentras con que nada cambió. No importa cuánto te revolcaste. Porque la idea está aquí, transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, versión Reina Valera 60. Entonces la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento no es para que te sientas bien, no es para que te vayas feliz hoy de la iglesia porque Dios me dio de su paz, es para que pienses lo correcto y continúes haciendo lo que debes de hacer y tarde o temprano vas a salir de ahí de donde estás. ¿Me explico? Tanto el borracho como el que está pasado de peso, ¿cuántos dicen amén? Si no dejan de comer y no hacen ejercicio, nunca va a cambiar su situación. Si no dejas de tomar y juntarte con tus amigos borrachos, nunca va a cambiar la situación. Aunque te ore quien quieras que te ore, si no dejas de hacer eso, no vas a salir de ahí. Entonces, ¿quién quiere la paz de Dios que sobrepasa tu entendimiento? Dios guarda que tus pensamientos no se desvíen. Señor, endereza mis pasos, cambia mi corazón. Del hebreo lev, mente, hombre interior. Haz que esto que pienso, que me lleva a hacer las cosas que hago, esté protegido por ti, para que haga lo correcto, para que no permites que me desvíe y termine haciendo cosas que no te agradan y el problema viene a ser peor. ¿Me explico? Entonces, si Pablo dice que ores, ¿para qué oras? Dices, a ver, Hernán, le está diciendo Pablo, quiere que vaya y ore y le presente mis ruegos, súplicas. Y lo que va a pasar no es que la situación va a cambiar milagrosamente, sino que Dios va a cuidar mi mente para que haga lo correcto, que me lleva a dos opciones: a un cambio, si lo que estoy haciendo es consecuencia de mis malos hábitos y mis malas decisiones, Dios me va a sacar de ese problema, pero no de forma milagrosa. Lo milagroso es que me cambie mi cabezota, ¿verdad? Pero el problema no desaparece milagrosamente. Hay un proceso que te va a llevar a la solución. Y en su defecto, si es el último día, como si fuese Pablo diciendo, yo no sé si aquí me voy a morir y yo ya acabé mi carrera, porque Dios tiene designado el día en que mueres. Si ese es el día en que mueres y estás bien angustiado, lo único que Dios va a hacer contigo es que permanezcas firme. Ya no te va a sacar de ahí porque ese es tu día. ¿Me explico? Así que nuestra esperanza no está en que Dios me va a sacar, sino en que Dios me va a llevar a hacer lo correcto, porque guarda lo que pienso, lo que entiendo. Y si es mi último día, permaneceré firme según su gracia. Y si no es mi último día, saldré de ahí. ¿Me explico? Entonces, versículo 8 al 9, ahí enseguida. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. En lugar de ponerme a ver cada una de las palabras que dice en el original, que son muchas, leamos la traducción en lenguaje actual, que lo pone en palabras más simples. Versículo 8, finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Ahora, cuando dice piensen, como la Nueva Versión Internacional dice consideren, esta palabra es interesante. Cuando analizamos el griego, la palabra es logisomai, que tiene la misma raíz que lógica, viene de logos, cuando Jesús es el logos en Juan 1. Entonces, cuando dice consideren o piensen, se traduce como razonar, calcular, concluir.
Y en una traducción literal sería razonar hasta llegar a una conclusión lógica. Entonces cuando dice, piensen en todo lo bueno, dices, ay, qué bello es el cielo. Qué bello es Dios. Tan hermosa su creación cuando te ves al espejo. Tan hermosa su creación. Yo pienso en todo lo puro. Qué hermosos son los niños puros. Y no está hablando de eso. No está hablando de que pienses y te imagines esas cosas. Está hablando de que las razones y llegues a conclusiones. ¿Por qué eso es bueno? ¿Por qué? Porque es considerado una virtud. Y con lo que estás viviendo, en la experiencia que estás viviendo, y Dios protegiendo tus sentimientos, si te fijas, te va a llevar a un cambio radical en la manera en la que haces las cosas. ¿Alguna vez te pusiste a pensar, ¿por qué es bueno ir a la iglesia? Dice, pues Dios está en todas partes. Yo me quedo aquí en mi casa y yo como quiera estoy en comunión con Dios. ¿Por qué es bueno ir a la iglesia? Bueno, porque si consideras la escritura y empiezas a razonar, a ver, la Biblia dice que nos ha dado talentos, ¿verdad? Y que un día va a venir el rey de todo, que es Jesús, y te va a decir qué hiciste con lo que te di. Y le tienes que entregar ganancia, ok. Y luego hay una parábola que dice que el sirviente malo, en lugar de darle comer a los consiervos, decidió ponerse a tomar y a celebrar. Y cuando llega el dueño, le recrimina porque no hizo lo que le correspondía. Y luego dices, bueno, la Biblia dice que debemos edificarnos unos a otros. ¿Y eso dónde sucede? En la iglesia, por medio de los ministerios. Llevar las cargas los unos de los otros, exhortarnos los unos a los otros. Si Dios me dio habilidades y nunca estoy con los otros, ¿qué voy a dar como resultado? Nada, porque fuiste un inútil. Así que, ¿por qué es bueno ir a la iglesia? Una razón, porque pongo a trabajar lo que Dios me dio. Y la segunda, es que voy a ser edificado con lo que Dios le dio a otros. Así que es bueno ir a la iglesia porque hay una conclusión razonable y lógica. Todo lo que sucede en la congregación de los santos es para beneficio de los santos. Es bueno que vaya. No es cuán bueno y cuán gozoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es, hermanito, te amo, hermanito, no seas mentiroso. ¿Cómo vas a amar si ni lo conoces? A mí me cae bien gordo. Y ya me desahogué con ustedes. Me cae bien gordo, hermano, lo amo, no sea mentirosa, señora. Ni me conoce. Ni sabe lo que ando hablando de usted. No es cierto, ¿eh? No es cierto, ¿cómo que me amas? Sí, los amo a todos, no es cierto. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿O soy el único Grinch? No venimos a sentir bonito. Saca la conclusión lógica. Hoy es bueno venir a la iglesia, pues me pongo a hacer algo. Cuando me digan, hermanito, yo lo quiero mucho, que haya un contexto, le ayudamos, la sostuvimos, la apoyamos, nos saben decir algo que justifique el decir te amo en el Señor, porque te lo he demostrado, te has beneficiado con lo que yo hago y me he beneficiado de lo que tú haces. Y cada que vienes a la iglesia es una muestra de amor, porque no vengo nada más pensando en mí, aunque espero ser beneficiado por el servicio que muchos ofrecen. Pero mi intención es venir a beneficiarlos con lo que Dios me ha dado. Y entonces les muestro amor, aunque no les diga que los amo. Por eso dije, me da gusto verlos, que quizás nunca se los digo. Pero créeme que el esfuerzo de estar aquí es por amor, ¿verdad? Entonces, considera lo que es reconocido una virtud. Piénsale, échale coco, analízalo, razónalo, entiéndelo. Y si entiendes por qué es bueno venir a la iglesia, ¿qué crees que va a pasar contigo? Vas a ir diciendo, pero como quiera Dios está en todas partes y no es necesario que vaya. Si tienes el Espíritu Santo y lo entendiste, mira, aquí vas a estar porque sabes que es bueno, de forma razonable. Y hay un cambio, transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, no entendemos cómo, nos protege. Aquí lo que pensamos y lo que hacemos como resultado de lo que pensamos para poder salir de esa situación. Así que ¿quién quiere pasar y recibir la paz y que se le acaben sus problemas porque oré por él? Dices, no, por favor, a mí enséñame lo que la Biblia dice. No me andes prometiendo cosas que la Escritura no enseña. Porque me voy a ir bien feliz de aquí y cuando llegue a mi casa
Me voy a enfrentar a la cruda realidad y te voy a odiar por lo que me dijiste. ¿Alguna vez ustedes terminó bien enojado con un predicador que les mintió? A ver, ¿y había dinero de por medio? Ahí sí, ¿verdad? Dices, no, o sea, me robaron. Y lo peor es que a plena luz del día. Y da coraje, ¿por qué me dijeron eso? Y lo más coraje es ¿por qué le creí? Pero cuando entiendes y dices, hermano, venga y pacte y Dios le va a arreglar su matrimonio, ¿qué le vas a decir? ¿Seas mentiroso? ¿No seas mentiroso? ¿Por qué razón Dios me echaría a perder? Si la Biblia dice que los que no son disciplinados son tratados como, ¿cuál es la palabra? Bastardos. Como algo vergonzoso en el contexto cultural, algo que se tenía que esconder. ¿Por qué me dicen que Dios me va a tratar como bastardo al arreglar un problema que yo creé? Porque yo estoy casado con mi mujer y si tengo problemas es responsabilidad mía. ¿Por qué me hace pensar que con dinero Dios me va a tratar como bastardo y debo estar feliz? No tiene sentido. ¿Sabes qué? No te voy a dar ni un peso. Y Dios me va a hacer entender cómo avanzar para arreglar tantos problemas que tengo. Porque Dios disciplina al que ama y corrige a todo el que recibe por hijo. Así que no existe la píldora mágica para que sin hacer ejercicio, sin esfuerzo y sin sudar, bajes de peso en una semana. No. No sé si eso te motive o te agüite, ¿verdad? Entonces, Filipenses 4, 10 al 13. Para que ahora sí veamos el todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese es el primer punto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece son todos esos altibajos de la vida. No todo lo que tú te propongas, ¿verdad? Aunque la palabra todo en el griego pante habla de todo, el contexto limita qué es ese todo, ¿verdad? Si no hay una muestra bien simple, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, bueno, ponte a volar. Si todo es todo, vuela. ¿No? Dame algo. 3,000 pesos, no tengo, todo lo puedes en Cristo. Ese es un ejemplo claro que aunque el original diga todo, el contexto no está hablando de todo, sino de escasez o abundancia. Estar saciado, tener hambre. Paz o persecución, lo que tú quieras, todo eso lo puedo en Cristo. Descartamos la primera idea triunfalista, pero no es la más importante, esa es la más fácil, ¿verdad? Pues oye, compadre, pues nomás léele un poquito atrás y te vas a dar cuenta que no es todo lo que tú quieras. Se trata de que todo lo puedo en Cristo, basando en otra cosa más sólida y fundamental que debemos entender. Pero antes de ver eso, vamos a Filipenses 4:4. Lo que Pablo dice, que aprendió a estar satisfecho y todo, lo resume en este pasaje simple. Alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense. Versión 60, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Traducción lenguaje actual, vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito, vivan con alegría su vida cristiana. Y aquí esto pues no lo entiendo. ¿Qué tan alegre estaba Job? Si Pablo dice que estaba en angustia, ¿estaba alegre? No puede ser. El original, cuando habla de alégrense, es el griego kairó, que se traduce como experimentar la gracia, estar consciente de la gracia recibida, deleitarse en la gracia. No tiene que ver con alegrarse. Entonces, en el caso de Job, Dios le quita todo lo que tiene. Le dice a su mujer, todavía estás ahí, todavía sigues creyendo en Dios, maldícelo y muérete. Eso es un acto o una acción acorde a nuestras emociones, ¿verdad?
Me está yendo bien mal, te maldigo. ¿Qué dice Job? No, estoy consciente de la gracia recibida. Recibo lo bueno y lo malo. ¿Por qué voy a maldecir a Dios? Ahora, ¿eso implica que estaba alegre? No. Pero sé que todo es por gracia. ¿Qué es lo que nos merecemos? ¿Nos merecemos el internet de 100 megas? Bueno, el de 5 te lo mereces. Poniéndonos al estándar divino, que tenemos que ser sin mancha, ¿qué tan manchado andas? ¿Qué te mereces? Nada. Cuando estaban encarcelados, los discípulos decían, Dios nos ha concedido sufrir por Cristo. El apóstol Pedro dice, los que sufren de acuerdo a la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador. Aún eso es gracia, porque recompensan el sufrimiento. Así que lo que dice aquí no es regocíjense, es estén conscientes de la gracia recibida, no importa lo que pase. Cuando te quedes sin trabajo, Dios no quiera, pero si quiere, tendrás que decir, Dios da, Dios quita. Se siente bien feo, pero estoy consciente que es gracia. ¿Me explico? Ahora, cuando decimos, por último, todo lo puedo en Cristo, estamos diciendo algo implícito. Imagínate que en mi angustia me enojo con Dios y lo maldigo. Tenemos dos opciones, ¿me perdonará o no me perdonará? ¿Crees que te perdone? ¿Sí o no? Que levante la mano el que dice que no. Los que dicen que sí, voten. Ok. Son las únicas dos posibles opciones. El que piensa que sí, ¿qué le hace pensar que sí? Mi ignorancia. ¿Dios me puede perdonar por ignorante? Por ignorancia murió mi pueblo. ¿Cuál es mi base para decir sí me va a perdonar? Basado en... Leamos Romanos 8, por eso Romanos 8, 28 al 39. Y luego les vuelvo a preguntar. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Así que aquellos piensan que sí los van a perdonar, ¿en qué se basan? En la Escritura, en la certeza de la salvación. Ahora, ¿entonces puedes irte a pecar a gusto? Claro que no. Leímos 1 de Juan. Quien dice que tiene relación con Dios y no lo obedece es un mentiroso. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando genuinamente quieres hacer lo correcto y fallas? Y te enojas y explotas, como también Job explotó. Nomás leí la parte bonita, ¿verdad? Que le dice a su mujer, plácate, sujétate, le dijo. No. ¿A poco nada más lo bueno? También recibimos lo malo. Pero no te leí las últimas partes donde dice, que venga Dios y me diga en mi cara por qué me trata así. ¿Verdad? Ahora, si Job fuera de los que piensan
que puedes perder tu salvación, ¿qué hubiera dicho cuando Dios se presenta y le dice, ándale, ahora te voy a preguntar yo a ti? ¿Qué hubiera pensado Job? Ahora, ¿por qué razón diría, Señor, ahora mis ojos te ven? Antes me imaginaba lo que tú eras, pero era un necio, un tonto. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Eso implica confianza, ¿no? Yo le digo, Señor, por favor, no me borres del libro de la vida, por favor. No. Señor, locamente hablé. Me arrepiento en polvo y ceniza, dijo. Eso implica confianza. ¿Confianza en qué? En la certeza, en la garantía de la salvación. De manera que los únicos que pueden decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece son aquellos que tienen la certeza de la salvación. Porque quien piensa que se pierde jamás podría decir eso, ¿verdad? Jamás. Porque ¿qué tal si ya fue desechado y vive engañado pensando que es salvo y no es? No se puede. Si las promesas de Dios son infalibles y Dios no cambia, y yo hice todo mi esfuerzo por mantenerme bien y exploté ante Dios, me humillo ante Él sabiendo que es fiel y justo para perdonar de acuerdo a la gracia recibida, ¿verdad? Así que cuando decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, estamos diciendo, si soy uno de sus elegidos, no importa qué me pase, voy a llegar a donde Él me ha predestinado. A los que predestinó, a esos llamó. A los que llamó, justificó. Y a los que justificó, glorificó. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? Muchísimas. Pero Dios sigue fiel. Así que podemos decir, todo lo podemos. Aunque esté como Job, lleno de llagas, enfermedad, en la miseria, Dios es tan fiel que no va a permitir que me aleje de Él. Va a guardar mi mente. ¿Sabes cómo guardó la de Job, no? A ver, muchacho, ahora yo te voy a preguntar a ti. Y lo dejó callado, y lo avergonzó y lo humilló. ¿A dónde llevó a Job eso? Sí, cierto, Dios, perdóname. Entiendo, guardó sus pensamientos y sus decisiones. Cualquiera en el lugar de Job, cuando se pone a decirle, pues que Dios venga y me diga en la cara, no hubiese jamás buscado una relación con Dios después de eso, ¿verdad? Pero cuando Dios viene y lo pone en su lugar, porque no lo trató bonito, ¿verdad? Lo humilla, justa y necesariamente, para que entonces diga, ahora veo mi ignorancia, perdóname. Y Dios diga, está bien. Era necesario pasar por ahí para que lo comprendieras. Job aprendió, incluso dice de Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. En la parte humana, Jesús aprendió por medio del sufrimiento. Pero lo que hace que en medio del sufrimiento, lo que evita que no aventemos la toalla y nos vayamos a vivir nuestras vidas, es la gracia. Es su llamado antes de la creación. Porque Él no cambia. ¿Me explico? Vamos a ponernos de pie. Quizás hayamos vivido mucho tiempo pensando en que Dios nos pudo haber desechado ya, ¿verdad? ¿Alguna vez te pasó eso? No, hombre, a mí se me hace que Dios ya me desechó, ¿sí? Ok. Necesitas pedirle perdón, ¿verdad? Por ignorantes, pensábamos que había que agregarle una notita a lo que leímos en Romanos 8, ¿verdad? Ni lo alto, ni lo profundo, ni los ángeles, de nada, 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 menos Hernán. Menos tú, ponle tu nombre ahí. Ninguno. Y eso tiene gran influencia en la forma en la que vivimos. Nunca será igual pedirle perdón a alguien de quien no tienes la certeza de amor y que piensas que puede cambiar en cualquier momento, a alguien que sabes que no cambia y que siempre es fiel. Entonces, pidámosle perdón, porque cuando pecamos nos escondemos de Él, entre comillas nos escondemos, ¿verdad? Dejamos de orar. ¿Por qué dejamos de orar cuando pecamos? Porque pensamos que no nos va a aceptar.
Dejamos de ir a la iglesia. ¿Por qué? Pues porque soy un hipócrita. ¿Cuándo dejaste de serlo? Nunca. Si el don de justicia, el regalo de justicia es inmerecido, ¿qué has hecho en toda esta vida para merecer seguir con Él? Nada. Las cosas no cambian. Él no ha cambiado. Él sigue diciendo, te la regalé. Es un regalo, pero te recibí como mi hijo y te voy a disciplinar. Esa es la diferencia. Con los que no son de Él, Romanos 1 y 2 es claro, los entrega a sus propios pensamientos, haz lo que tú quieras. Pero a los que somos de Él, esto que has hecho, acarrea disciplina. Y quizás te va a ir muy mal, pero lo que vas a recibir es que no te vas a apartar de Él. Va a ser cambiar la forma en la que piensas. Su paz va a guardar tu mente para que sigas perseverando. Y eso es más que suficiente. Es lo único que necesitas para decir, aunque me está yendo bien mal, Él no ha permitido que me descarríe de Él y no me ha entregado mis pensamientos. A pesar de todo, sigo lúcido y buscándolo. Y esa es la mayor gracia que podemos recibir. ¿Me explico? Si no podemos comprender esto, nuestra vida va a ser detenida. No vamos a poder avanzar como debiéramos. Sin embargo, Él es fiel para hacernos entender, ¿verdad? Tú tienes dos opciones como Jonás. O vas a Nínive por las buenas, o Dios va a permitir que hagas lo que tú quieras momentáneamente. Agarra el barco. Aquí hay mucha tempestad. Dice, pues aviéntenme, yo soy. Bueno, pues lo avientan. Él dijo, ¿verdad? Y cuando se está ahogando, ya pensando que no, entonces Dios manda el pez para guardarlo. Y sale, ¿cómo te imaginas que salió del pez? ¿Y dónde terminó? En Nínive. Entonces, ¿qué era lo mejor? Exactamente nos pasa igual a nosotros con todas las decisiones que tenemos en nuestras vidas, ¿verdad? Así que pidámosle a Dios, manda tu paz. Pero no pienses que vas... No, es cuida mi mente, mis decisiones, para no cometer el error de Jonás, para hacer lo correcto, porque sé que es correcto, y vivir la mejor oferta que Dios propone. Vamos a orar, Señor. Muchos de nosotros hemos vivido locamente muchos años de nuestra vida a pesar de que asegurábamos conocerte. Quizás nos dimos licencia de pecar a gusto, ignorando la Escritura, que eso nos hace mentirosos. Quizás después de pecar tanto llegamos a pensar que nos habías desechado por completo por la inmundicia que había en nosotros mismos, pero seguíamos igual de ignorantes porque no sabíamos que tu llamado, Señor, cuando tú decidiste regalarnos la justicia, sabías perfectamente lo inmundos que somos. Sabías perfectamente que no hay nada que tengamos que merezca ese regalo, y precisamente por eso es regalo. Porque a ti te ha placido en tu misericordia, para gloria de tu nombre, agarrar entre lo más vil y despreciado, como dice tu palabra, para mostrar tu poder, cambiarles, hacerlos nacer de nuevo, renovarles su entendimiento, para que avergüencen a los sabios y a los fuertes. Señor, locamente hicimos. Hablamos de forma necia y nos comportamos de forma necia y queremos pedirte perdón, confiando en que si nosotros fuimos infieles, tú permaneces fiel, y que los que tú llamaste porque los elegiste, tú los has justificado gratuitamente, nos vas a santificar y llegaremos a la glorificación de acuerdo a tu propósito divino. Así que si aún estamos aquí y hemos perseverado, reconocemos que no viene de nosotros y que fue por medio de tu gracia, de acuerdo a tu llamado. Así que, basados en tu voluntad, podemos decir que no importa lo que nos pase, sea agradable o desagradable a nuestros ojos, aunque nos maltraten, nos golpeen, nos humillen, pasemos escasez, aunque tengamos el riesgo al contrario de estar en tal abundancia que digamos, mi mano lo ha hecho todo y Dios no me ha bendecido, sino que mi esfuerzo me ha prosperado, aún en cualquiera de los dos extremos, podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
porque no vas a dejar que me pierda. Vas a cumplir lo que decías. La voluntad de mi Padre es que de todos los que me dan no pierda yo ninguno, sino que los resucite en el día postrero. Así que, Señor, confiando en que todo lo podemos en ti, porque tú nos fortaleces, queremos pedirte perdón por nuestras malas acciones. Enséñanos que no hay lugar donde podamos escondernos y no hay forma de evitar la confrontación entre tú y nosotros en cuanto a nuestras malas acciones, porque tú estabas presente cuando lo hicimos, porque no me puedo apartar de tu vista ni de tu amor. Así que permíteme ser congruente con lo que me has enseñado. Guarda mi mente para que, por más deseable que sea el pecado, permanezca fiel a ti. Guarda mi mente para que, por más que esté sufriendo, no decida neciamente vivir en pecado, ya que te considero injusto. Y que por más que esté bendecido y prosperado, no llegue a confiar en mi mano, en mi poder, sino que en todas las cosas aprenda a estar satisfecho, porque todo lo podemos en ti, Señor, que nos sostienes. Por eso estamos agradecidos, porque no hay nada en nosotros que sea digno de ti, pero tu gracia y tu misericordia ha sido puesta sobre nosotros y es más que suficiente. Así que, Señor, derrama de tu paz, paz que sobrepasa todo entendimiento, para que guardes nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestro propósito, para que todo lo que hagamos sea para glorificar tu nombre, Señor. Gracias. Amén. Pueden sentarse. ¿Alguien tiene una pregunta? Levante su mano con confianza, sin pena ni vergüenza. No te vayas con algo que no entendiste. Pregunta y es mi responsabilidad darte una respuesta bíblica. Levante tu mano si tienes una pregunta. La una, allá al fondo. ¿Me ayudan con el micrófono, por favor? Buenas tardes. Mi duda es, ¿esa causa y efecto aplica en todos o nada más en los elegidos? Muy buena pregunta. Hay un pasaje en la Escritura que dice que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado, ¿verdad? Desde nuestra perspectiva, alguien que no se congrega en una iglesia, pensamos, pues este no es de Dios, ¿verdad? Pero en nuestra ignorancia, porque no leímos el libro de la vida, no podemos saber quiénes de los que están afuera ahorita están escritos en ese libro y en algún momento se acercarán. Cuando la Biblia dice que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado, eso pone la posibilidad de que cualquier persona, no importa en qué situación se encuentre, al acercarse a Dios humillado, reconociendo su error, Dios lo va a perdonar. Lo que la Biblia dice es que precisamente ese hecho es el problema, porque la luz vino a los hombres, dijo Jesús, mas los hombres amaron más las tinieblas, porque sus obras eran malas. Entonces, cualquier persona que genuinamente venga a Dios humillado a pedir perdón será perdonado. Lo que la Escritura dice es que nadie quiere hacer eso. ¿Me explico? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? A la una, a las 2 y a las 3.